Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida de un pensador que marcó un antes y un después en la historia del anarquismo, Pierre-Joseph Proudhon. Nació el 15 de enero de 1809 en la encantadora ciudad de Besançon, Francia. Vino al mundo en una familia de artesanos y campesinos. Su padre, Claude Proudhon, era tonelero y cervecero, y tenía una idea muy peculiar sobre cómo debía vender su cerveza. Creía que solo debía añadir al precio de costo el salario de su trabajo, porque cualquier cosa más sería como robar al comprador. Esta idea de lo que es justo y equitativo quedó grabada en la mente de Pierre-Joseph desde joven. Él también luchó por un mundo donde el valor del trabajo y el precio de los bienes fueran justos y transparentes. Para él, cualquier ganancia que excediera el costo era un ingreso no ganado. Y esta creencia lo llevó a desarrollar su propia teoría económica, conocida como mutualismo. Pierre-Joseph no tuvo una vida fácil. Trabajó de guardador de vacas y boyero hasta los 12 años, y después se unió a su padre como tonelero. Su madre también tenía una vida laboral activa como cocinera y sirvienta. Gracias a una beca, pudo estudiar en el colegio de Besançon en 1820, pero tuvo que abandonar por razones económicas antes de terminar su bachillerato. A los 19 años, empezó a trabajar en una imprenta en Besançon como corrector, y ahí comenzó a aprender el arte de la tipografía. Una oportunidad perfecta para él, ya que la editorial estaba preparando una edición de la Biblia. Aprovechó para aprender hebreo, adentrarse en la teología y también explorar la filología comparada y la lingüística. Su curiosidad insaciable y su autodidactismo le permitieron desarrollar un pensamiento profundo y original. Su enfoque no sistemático, las aparentes contradicciones en su pensamiento y su estilo brillante y enérgico son el reflejo de su genio autodidacta y artesano. Entre 1831 y 1832, se embarcó en una emocionante aventura por Francia en busca de trabajo. Recorrió ciudades emblemáticas como París, Lyon y Marsella, e hizo una parada en Neuchâtel, Suiza. Al regresar a su ciudad natal, Besançon, tuvo la suerte de recibir una oferta de trabajo de Just Muiron, un destacado fourierista, para convertirse en redactor jefe del periódico El Imparcial. Proudhon nunca dejó de aprender. Durante estos años, se sumergió en el estudio de los clásicos como Descartes y Rousseau, afinando su comprensión y profundizando sus conocimientos. Fundó una pequeña imprenta con 2 socios, donde publicó su primera obra importante, un ensayo de gramática general en 1837. La imprenta tuvo que cerrar en 1838 debido a problemas económicos y la trágica muerte de uno de sus socios. Afortunadamente, en agosto de ese año, Proudhon recibió una beca Suard de la Academia de Besançon, que le proporcionó una renta de 1.500 francos durante 3 años. En 1839, publicó De la utilidad de celebrar el domingo, una obra de carácter histórico-sociológico que, aunque no tuvo gran repercusión, recibió una mención académica. Pero en 1840, Proudhon lanzó su obra maestra, ¿Qué es la propiedad?, que lo catapultó a la fama en París y más allá. Este libro se convirtió en una obra fundamental del pensamiento anarquista y le valió un reconocimiento que no tardó en llegar. Las controversias no tardaron en aparecer. En 1843, Proudhon escribió 2 obras importantes, La creación del orden en la humanidad y El sistema de las contradicciones económicas o La filosofía de la miseria. Esta última desató una dura respuesta de Karl Marx, quien escribió La miseria de la filosofía en respuesta a la obra de Proudhon. Marx elogió a Proudhon por ser el primero en realizar una investigación profunda sobre la propiedad privada, destacando la relevancia de su trabajo para la economía y el proletariado. En 1848, Proudhon fue elegido diputado a la Asamblea Nacional durante la proclamación de la Segunda República Francesa. En el seno de la Asamblea, su postura crítica contra las reformas y su defensa de los intereses populares lo hicieron destacar como un disidente. A través de su periódico Le Représentant du Peuple, sus ideas llegaron a influir en los estratos populares de París. Cuando el general Louis-Eugène Cavaignac reprimió la revuelta popular del 23 de junio, Proudhon fue uno de los pocos diputados que condenó su conducta, enfrentándose a la mayoría que aprobó la represión. El 10 de diciembre de 1848, Luis Napoleón Bonaparte fue proclamado presidente de la República Francesa por la Asamblea Nacional.
En un giro dramático, 2 años y medio después, Luis Napoleón se coronaría como emperador, siguiendo los pasos de su tío Napoleón Bonaparte. Este cambio no fue bien recibido por todos, y Pierre-Joseph Proudhon fue uno de los críticos más feroces. En su periódico La Voix du Peuple, atacó duramente a Luis Napoleón, considerándolo el peor enemigo del proletariado y del socialismo. Este valiente posicionamiento le costó caro. En 1849, fue condenado a varios años de prisión. Proudhon decidió huir a Bélgica, donde vivió en el anonimato y se ganaba la vida como profesor particular de matemáticas. Proudhon fue capturado durante una visita a Francia y encarcelado en la famosa prisión de Santa Pelagia. En prisión, se dedicó con pasión al estudio y a la escritura, produciendo importantes obras como La idea general de la revolución. Mantuvo una activa correspondencia clandestina con figuras de la oposición y promovió la colaboración entre el proletariado y la clase media para derrocar a Luis Napoleón. Esta estrategia fue criticada por algunos socialistas, ya que Proudhon había sostenido previamente una postura más crítica hacia la burguesía. En 1858, escribió una de sus obras más extensas y significativas, sobre la justicia en la Revolución y en la Iglesia. Esta obra le valió una nueva condena y un nuevo exilio en Bélgica. Una amnistía le permitió regresar a Francia, donde en 1863 publicó El Principio Federativo. En esta obra, Proudhon desarrolló su visión del federalismo integral, que buscaba descentralizar tanto el poder político como el económico, poniendo la tierra y los instrumentos de producción en manos de las comunidades locales de trabajadores. En los últimos 2 años de su vida, escribió de la capacidad política de la clase obrera, una obra que tuvo un impacto significativo en los fundadores de la Primera Internacional. Pierre-Joseph Proudhon falleció el 19 de enero de 1865 en Passy y fue enterrado en el cementerio de Montparnasse en París. El pensamiento de Proudhon está profundamente arraigado en la filosofía de la Ilustración. Sus ideas se vieron influenciadas por los empiristas ingleses y los enciclopedistas franceses. También tuvo críticas severas hacia Rousseau. Su obra se inspira en los socialistas utópicos como Saint-Simon y Fourier, pero se distancia de las construcciones ideales que ellos promovían. Uno de los aspectos más provocativos de la obra de Proudhon es su célebre declaración: la propiedad es un robo. Esta afirmación, publicada en su libro ¿Qué es la propiedad?, en 1840, refleja el descontento de muchos franceses con el estado de la sociedad tras las revoluciones del siglo XIX. Proudhon argumentaba que la propiedad, lejos de ser un derecho natural, socavaba los derechos fundamentales como la libertad y la igualdad. Para él, la propiedad era antisocial, ya que permitía que unos pocos acumularan riqueza a expensas de muchos. Sostenía que la propiedad era un efecto sin causa, una afirmación que sin duda provocó un gran debate. Proudhon introdujo una idea muy interesante conocida como dialéctica serial o equilibrio de fuerzas. A diferencia de otras formas de dialéctica que buscan una síntesis que resuelve las tensiones entre tesis y antítesis, la dialéctica serial afirma que estas tensiones no se resuelven por una síntesis que las supere, sino que se mantienen en equilibrio. En otras palabras, las antinomias, o las ideas opuestas, coexisten de manera que cada una mantiene su autonomía y contradicción. Esta noción se basa en la observación de la naturaleza y la sociedad, extendiéndose a la economía y la política, especialmente en el concepto del principio federativo. En su libro El Principio Federativo, 1863, Proudhon propone un modelo de organización social basado en federaciones y confederaciones de comunidades autogobernadas. La idea es que el poder político se distribuya desde lo local, como las comunas, hacia niveles más amplios de federación, evitando así la concentración del poder en un único centro. Es una forma de descentralizar el poder y garantizar que las decisiones se tomen de manera más cercana a la comunidad afectada. En cuanto a las mujeres y su rol en la sociedad, mantuvo una postura bastante controvertida. En su libro La pornocracia, o las mujeres en los tiempos modernos, 1875, expresa opiniones que hoy en día se consideran retrógradas. Proudhon sostenía que el papel de la mujer debía limitarse al ámbito doméstico, argumentando que la verdadera dignidad de la mujer se encontraba en el hogar bajo la autoridad del hombre. Para él, las mujeres no debían participar en la vida pública y su principal función era en el hogar,
mientras que el hombre se encargaba de la producción y el trabajo externo. En su La filosofía de la miseria, 1846, también refuerza la idea de que el matrimonio y los roles de género son fundamentales para la estructura social y económica. Según él, el trabajo y el consumo, representados por los dos sexos, se complementan y son esenciales para la estabilidad y la felicidad de la familia. Figuras como Joseph de Jacques y André Leo respondieron a sus tesis, argumentando que el feminismo y el anarquismo estaban inextricablemente vinculados. De Jacques, en particular, criticó a Proudhon por ser, igual que sus amos, al negar los derechos de las mujeres. También Jenny de Héricourt, en su obra La Femme affranchie, 1860, refutó las afirmaciones de Proudhon sobre la naturaleza de género, argumentando que la educación y la moral, más que la naturaleza, determinan las diferencias entre hombres y mujeres. En el periódico Elle Opinion des Femmes, Jean Daroin instó a Proudhon a reconsiderar su posición, subrayando que ninguna reforma seria sería duradera sin la inclusión de los derechos de las mujeres. La relación entre Proudhon y Marx comenzó de manera prometedora, pero se volvió conflictiva. Marx, conocido por desafiar a todos los pensadores que lo precedieron, intentó arrastrar a Proudhon en sus ataques contra el verdadero socialismo, representado por el alemán Wilhelm Grun. Proudhon y Bakunin se negaron a participar en este enfrentamiento. En una carta a Marx, Proudhon expresó su deseo de evitar caer en la trampa de la intolerancia ideológica. Recomendó mantener una polémica leal y no transformarse en apóstoles de una nueva religión, incluso si esta era la religión de la lógica. Marx consideraba que Proudhon estaba atrapado en los errores de la filosofía especulativa. Para Marx, Proudhon no avanzaba más allá de los errores de los socialistas utópicos como Henry de Saint-Simon y Charles Fourier. Marx criticaba que Proudhon seguía atrapado en una especie de idealismo que no comprendía la verdadera dialéctica científica. Lo acusaba de tratar las categorías económicas como ideas eternas en lugar de entenderlas como relaciones de producción históricamente formadas. Bakunin, por su parte, también criticó a Proudhon. Según Bakunin, Proudhon seguía siendo un idealista incorregible, aferrado a antiguos patrones de pensamiento y sin un sólido conocimiento de las ciencias naturales. Bakunin admiraba la comprensión de Proudhon sobre la libertad, pero creía que su falta de conocimiento científico limitaba su pensamiento. Para muchos marxistas, Proudhon era visto como un ideólogo de la pequeña burguesía, especialmente de las clases artesanas y campesinas. Los críticos afirmaban que su pensamiento estaba dirigido a intereses de artesanos y agricultores, más que a los trabajadores industriales. Los proudhonianos argumentan que en la época en que Proudhon escribía, muchos trabajadores asalariados eran artesanos y agricultores, y que las críticas sobre su enfoque burgués no consideraban este contexto. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.